buenos días, buenas noches, para cuando sea que estén mirando esto. Esto es La Mano Visible por News BA. Y bueno, una semana especial por lo que pasó el lunes, por el fallecimiento de Francisco de Bergoglio. Ya estuvimos charlando un poquito de eso con Ernesto. Pasaron un montón de cosas en el medio. Van a seguir pasando un montón de cosas. Mañana se va a dar el funeral formal. Así que bueno, una semana compleja desde ese lado, pero tenemos a un amigo hoy con nosotros, ya prácticamente parte del panel de tantas veces que estuvo con nosotros, el señor Gabriel Solano. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Todo tranqui? Por suerte. Muy bien, y estamos con el siempre valeroso, el doctor Ernesto, que me está esperando, me mira con cara de... No, con cara de nada. Llegué tarde, gente, le voy a decir. Claro. No hay que mentir, hay que decir la verdad. Había Y hay mucho que salir tránsito. con tiempo, flaco. Salí. Mirá, Gabriel vino antes que vos, el invitado vino antes que vos, impresionante. Pero- Yo no digo nada, yo no- entiendo, está bien, las bueno. vicisitudes de la vida. El papá luchón. Es por... Claro. Entiendo el problema de tránsito que existe con la gestión de Jorge Macri, así que no... Ya Ya arrancamos. empezó con los Mirá que tapones la de- única pauta que tenés. Pero me dijiste que no repetí. Bueno, Pará, no estás en no me modo avisaron, campaña. no me avisaron. Pará, no estás en modo campaña porque no podés repetir. No, yo vine en subTF, me tomé subTF y me bajé, pasé por el puente nuevo que hicieron ahí hacia Cancha Arriba. Para, ¿y sentiste de la pis? No, el F se viaja perfecto. ¿Cómo vi que estuviste al tanto, obviamente, de lo que sucedió con Francisco? Sí. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo ves vos particularmente? A ver, yo primero aclaro de dónde hablo, ¿no? Cada uno habla de un lugar distinto. En mi caso yo no profeso la religión católica, soy un militante socialista y por lo tanto no tengo esa creencia, quiero dejarlo claro. Pero bueno, el tema es un tema amplio para discutir, porque obviamente el Papa ha generado una serie de debates, el Papa Francisco, más porque es un Papa argentino, sobre cómo fue su balance. Y yo, si tengo que hacerlo sintéticamente, o las cosas las veo del siguiente modo. Cuando él es electo, dice en su discurso, no sé si inaugural sería la palabra, bueno, me sale esa palabra ahora, dice, fueron a buscar un papa al fin del mundo. Y la idea estaba muy asociada a que veníamos de una gran crisis dentro del Vaticano, Sí. que tenía muchas aristas. Poblaba una crisis financiera del propio Vaticano, con su propio banco, que es muy renombrado, o con denuncias muy fuertes de fraude, con unas fuertes denuncias en relación a los encubrimientos de la Iglesia Católica sobre los casos de abuso sexual. Ujú. Y después una caída de la Iglesia en una consideración popular que se plasmaba en el crecimiento de cultos alternativos. En América Latina, especialmente en cómo crecían cultos protestantes de diversos Los tipos, ¿no? los Evangelistas, claro. Yo si tengo que sacar un balance de esas cosas, pienso que no hubo una reversión de esa tendencia, una decadencia. No las Ah, hubo. mirá. Eh, Para vos no fue un papa revolucionario. no. Ojo, pero yo Digo revolucionario en los términos canónicos. creo que tampoco hubiese admitido ser definido de ese modo, ¿no? Ahora, él lo que llamó la atención de él es que dijo cosas distintas al papa anterior. Por ejemplo, él se pronunció o hizo críticas a lo que yo llamaría una verdadera masacre que está pasando en el pueblo con el pueblo palestino. Ahora Milei viajó para allá, pero Milei apoya abiertamente esa masacre. Así que hay un acto de hipocresía de Milei. Milei festejó el triunfo de Trump. Yo no creo que el Papa haya festejado el triunfo de Trump. No. El Papa hablaba de la crisis climática que genera el capitalismo. Bueno, no es el punto de vista de Milei ni ese punto de vista de buena parte de los políticos con los cuales el gobierno Y es más, a ver, el Papa no sé si apoyaba, pero sí sostenía las diversidades sexuales desde su discurso para la Iglesia, cuando Trump y la nueva derecha es totalmente retrógrado en ese lógico. sentido. En el Papa es más, lo veo un poco más ecléctico. O sea, es muy nítido en Milei, Sí. en Trump. En el Papa hubo declaraciones de diverso tipo, en un sentido, en otro. Es cierto que en los últimos años creció más este punto de vista que vos decís. Con el tema de los encubrimientos sobre el abuso sexual, que es un tema muy caro, muy importante. Ayer escuchaba que un colega de ustedes entrevistaba a una persona que no recuerdo ahora el nombre, disculpen mi desmemoria en esto, que tuvo una relación con el Papa, que es una persona que estudiaba en el Colegio Cardenal Newman, que es un caso muy conocido porque él
fue víctima de abuso por un cura. Y cuenta cuál fue su relación con el Papa Francisco, con Bergoglio. Y él entendía que Bergoglio lo llamó para pedirle, fue conocido el caso porque Bergoglio lo llama personalmente a su celular para pedirle disculpas. Porque entendía que la iglesia no había hecho Lo que tenía que haber hecho. Y él, que se emocionó por ese llamado telefónico, después hace una carta que la sube a su Facebook diciendo: ¿para qué me pedís disculpas si tenés sentado a tu lado a obispos, cardenales que tienen denuncias de abuso tan similares como la que yo sufrí? Claro. Entonces yo lo veo esas cosas mucho más eclécticas, mientras me queda muy claro que en el caso de Milei, Trump y compañía es nítido Sí. esas cosas, ¿no? O Patricia Burch viajando al Vaticano, no sé si va a bautizar o va a pedir, no, se va, ¿cómo se dice? A confesar. A confesar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo anda, compañero, camarada? Sí. Bueno, yo, a ver, uno... Ahora también es camarada. Agrego por las dudas. Le quiero decir algo No sé cómo se auto percibe, por eso. No, yo Peronista de derecha. Bueno, no me... Dale, Toki, bienvenido. Uno de mis ídolos, el doctor Armesto. Armesto, que es una de las pocas personas que yo escucho, sabe que es el Che Guevara. Quiere decir que tan lejos no estamos. Bueno, admitamos. Pero yo soy peronista de derecha. Esa es la mala... Hoy tuve un debate en una plaza a la mañana, me agarró un peronista de derecha. Me volvió loco. En la plaza. Llevaba a mi hijo al jardín, me paró, estaba paseando perros, me dijo: soy peronista de derecha. Digo, bueno, yo llevo a mi hijo al Ahora me colegio. copian No me todo. importa, no me importa. A ver, No, pero respeto mucho, yo estuve... Mirá, yo soy un tipo versátil, como dicen ahora, pues yo puedo hablar porque estuve en Rusia, y estuve en Cuba, y estuve en estos países Dale el micrófono, Toki. donde o ustedes dicen que vos sos socialista. exactamente. Claro. Así que puedo hablar porque estuve en los lugares. Y tengo muy buena relación con la gente de izquierda, muy buena. No te lleves bien con todo el mundo, igual. Gabriel, fuera de la Gabriel, broma. y la pregunta es, qué bueno lo que dijo recién Toski. Vos sos socialista. ¿Y Sí. de qué línea el socialismo? El único que hay. El único que hay. A ver. No hay uno solo. No, Por esto, no, bueno, no, por a esto. ver, a ver. No seas malo. Claro, no es seas que- malo. No, no es que Porque, soy malo. Para ubicarte, ahí, sentado ahí estuvo el otro día, el viernes pasado, Danan, que lo tenés o lo has debatido. Sí, con él. bueno, sí, Sí, bueno, se él no llevan es bien. socialista. Dijo, No, obvio. dijo, somos los troscos de la derecha. Claro. Dejó esa definición. Bueno, Pero vos no sos trosco. Ah, vos Sí, sos sí, trotskista. Pero, Ah, ok. pero quiero agregar algo. Te felicito porque fue muy respetuosa la charla entre ustedes. Sí, tuvimos un debate. Raro con un gorila. O sea, Sí, Dana más me- que gorila. Yo con gorila. No, Dana me cae bien porque no es gorila, digamos. Bueno, pues yo voy a lo siguiente, a ver. Por eso, vos sos trosco. Yo soy trotskista, pero cuando digo socialista, que el trotskismo no es una especie de secta especial dentro de un cúmulo de sectas. El socialismo es un movimiento que tiene 200 años como movimiento obvio. político en el mundo. Entonces hay nombres que van quedando como resabio, pero que no. Hay que diferenciar el frasco, el contenido del frasco de la Claro. etiqueta, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista Español, ¿es socialismo? No. Sánchez. No, el PSOE. Sánchez es El PSOE, socialista. Claro, el no, PSOE. bueno. Sánchez A ver, es socialista, yo no dice tengo- que es socialista. Está bien, no Bueno, está bien. Milei kirchnerista. Milei dice que. La que no es socialista es la pero mujer. yo Pará. lo que les pido. Cada uno puede decir lo que quiera, ok. pero yo digo, si uno va a un debate más la política como ciencia, ¿no? Analizamos Sí, no, realmente. por eso yo te en pregunto como la España, bajo el política. PSOE, ¿había socialismo o capitalismo? Capitalismo. Capitalismo. Entonces, a ver, está claro, digamos. Pero pará, te hago una parada no, ahí. Pero sí. pará, Pero tiene. China. Sí. Bueno, vamos a frenar más complejo. China, lógico. China es complicado porque China es capitalista. Sí, por supuesto. Claro. China es Tampoco capital- ni siquiera creo que es todos que son comunistas No, zurdos. ¿cómo? No, a ver. China salvó el capitalismo. Claro, China salva el capitalismo. China salva el capitalismo porque le da una tasa de acumulación de capital. En el momento de las crisis que tuvo el capitalismo muy fuerte las últimas 2 décadas, que le dio una salida. ¿Dónde están los bonos que emite Estados Unidos. la Reserva Federal de Estados Unidos? no tiene Los tiene estilo. China. Entonces, si que China es comunista, ahí te puede decir, yo no digo nada porque cada uno dice lo que quiere No, y es obvio. gratis y Pero, en libertad. pará, yo estuve en China. Pero si uno define las cosas científicas. Ahora, China es un Pero vos capitalismo. tuviste eso, ¿no? No importa, pero quiero decir una No, cosa. pero es No, pero importante. pará, Bueno, que dale, está dale. buena No, la- pero no te enojes. No me enojo. No. Termino ahí y te dejo. Dale. China es capitalista, sí. Ahora, capitalismo no es igual al capitalismo. La dialéctica, Sí. que profesa el marxismo como método de análisis, es el arte de lo concreto, ¿viste? Vos tenés que ver concretamente. China es capitalista, sí. Estados Unidos también. China es Estados Unidos, no. No. Quiere decir que cada capitalismo debe ser analizado concretamente. Por su historia del país, por su relación con los otros países. Ok. En el caso chino, es un capitalismo en construcción.
que le dio una salida al capitalismo mundial, pero que tiene un régimen político Exacto. que interfiere en la economía de un modo que quiere evitar que China se convierta en una colonia. Porque lo que pretendía Estados Unidos con la restauración del capitalismo en China y en Rusia era convertirlas en colonias. Bueno, pero China no está siendo colonial con otros Claro, países. No, ¿sabes? sí. La expansión de China con la Por ruta supuesto, de la seda es terrible. lógico, sí. Pero No, pero dale, a ver si Sí, qué pero querés es muy decir de China, importante de lo que hablar de. Hay que estar. Yo Sonado, me gustaría que vos vayas. Yo no coincido con vos. Por primera vez, para mí es un comunismo. Porque si vos tengo amigos en China. Ellos tienen todo armado. Por ejemplo, no existen los homeless, no existen los tipos que no tienen para comer. Las ciudades están, como le gusta a Ernesto, están todas estructuradas y estratégicamente, y vos no podés vivir en cualquier lado. Se te Eso es adjudica un socialismo. Pero esa es departamento. la planificación Bueno, pero es hacia cierto adentro, del comunismo. régimen. eso yo no definiría eso como socialismo. A ver, en China rige una muy fuerte explotación de trabajo. Yo tengo una pregunta, claro. Ahora, tengo una pregunta. Pero Tu te discurso. garantizan, perdón, pero discúlpame, Diego, pero te garantizan, no te la comida, el trabajo y la casa. Bueno, está bien. Más o menos. Es decir, entonces, eso a los esclavos vos, también. vos- se lo vos en van a- Argentina podrías ser entonces un trosco capitalista si quisieras. No. Ajá. No, un día claro. lo debatí con Milei, me acuerdo cuando Milei todavía no era Milei, o sea, era Milei, pero no era Claro, no era presidente. el presidente. Me cursaba los estudios de televisión como cuando economista. pensaba mal del Papa. No, bueno, y antes todavía, porque cuando era economista, digamos, Claro. ¿no? Iba como opinólogo a los lugares, él se definía como anarcocapitalista. Sí. Y yo le decía que eso no existía, No existe. porque el capitalismo, digamos, un sistema anárquico se supone que no hay Estado. Claro. Y para que no haya Estado no tiene que haber clases sociales. Exacto. Cuando hay clases sociales hay Estado, porque la clase dominante necesita el Estado para reprimir al resto, sino para que tiene Patricia Claro. Bullrich. Mira ahí, la tiene a Bullrich para reprimir. Entonces el anarcocapitalismo es un oxímoron, es una contradicción en términos, no existe. Y Milei es esto. Ahora, yo soy socialista, ahora no hay otros socialistas en el mundo, porque, a ver, los partidos socialistas dejaron de ser socialistas hace 150, 120 años, cuando apoyó la guerra mundial de 1914. Entonces, quien conoce la historia sabe que no han dejado de ser. Sí, claro. Y eso vale, el Partido Socialista Argentino era socialista, estaba con Braden. No, está bien, pero pará. En el pero año pará, 45, no. Gabriel, Y Gabriel, el pero Partido pará. Comunista apoyó la dictadura. Gabriel, pero en el También. 16, en el 1916, el que estaba enfrente de Irigoyen era el socialismo. Pero no era tu socialismo, era Alicia Moro de Justo. Sí, bueno, el Juan B. socialismo. Justo, sí. Por eso. ¿Ese es el socialismo que la raíz del partido que venís o es otra ramificación? No, el Partido Socialista, en todo el mundo se funda un Partido Socialista Por eso. en un momento determinado. Ese sería el de Esteves Boero, ¿te acordás? En mi época cuando arrancamos en Pero democracia. esto es mucho más reciente. Hubo un partido, en todos los países del mundo se formó un Partido Socialista. Sí, obvio. Sí. Esto incluso en el siglo XIX. En la Argentina se formó en el año 1896. Conozco bastante la historia de Argentina, y en todo el mundo más o menos es igual. Más o menos, claro. Por ejemplo, el ruso se formó en 1898, y así en cada país. El alemán un poco antes. Eso hubo una serie de rupturas. ¿Esas rupturas por qué fueron? Porque los partidos socialistas se hicieron capitalistas. Claro. Se convirtieron en socialdemócratas. Claro, entonces en Argentina, tomemos el ejemplo más cercano, el Partido Socialista en el año 1945 apoyó a Braden contra Perón. Yo no soy peronista, pero Braden es embajador yanqui. Claro. Imagínate un socialista norteamericano, yanqui. ¿Entendés? También en Estados Unidos hay partidos Ya socialistas. sé, pero Braden no era los trabajadores norteamericanos, era el Estado norteamericano. No confundamos a Braden con los obreros norteamericanos. No, pero claro. justo Pero en esta época, un poquito después, había macartismo en Estados Unidos. Exacto. Pero ahora a lo que dice Ale está bueno de Estados Unidos. Pero el Partido Demócrata tiene un poco de raíz socialista Ahora. en Estados Unidos. Hay una corriente interna que se llama democracia socialista, Sí. que tiene es masiva, tiene una enorme influencia en la juventud. Bueno, tienen un senador, Y bueno, y Sanders, Sanders. que es un tema, hoy no tenemos el tiempo, lamentablemente hoy vine con poco tiempo y les pido mil disculpas, pero lo aclaré. No, perdón. Sanders es hoy el tipo que más aumenta su popularidad en Estados Unidos. Pero eso hasta es grande. Es grande. Toski te quiere hacer una. No, le quería preguntar, porque me interesa su opinión. Por ejemplo, Boric o Petro, ¿para vos son socialistas? Es muy buena pregunta. No, pero te respondo claramente, no. A ver, Por esto en Chile hay capitalismo, o sea,
lo que ellos mismos definirían que defienden el capitalismo. No estoy diciendo nada, ninguna imputación distinta a la realidad. En Colombia pasó de ser gobernada por la derecha a ser gobernada por la izquierda, entre comillas. Colombia es más o menos igual. Andá ahora con un obrero colombiano, va a laburar en la misma fábrica, cobra el mismo salario, tiene el mismo Petro es colectivo de de corte trabajo. chavista para mí. De hecho. ¿Cómo? Petro es de corte chavista para mí. Sí, pero voy a lo siguiente. Andá a Chile. En Chile la gente vive igual que antes. No hubo un cambio en Chile. Habrá habido, las cosas cambian un poquito. Sí. Pero no Sí, son como en Uruguay entre el Frente Amplio y Pero no son cambios sustanciales de ningún modo. Entonces, esta Ellos izquierda... se autoperciben socialistas. Está bien, Sí. cada uno puede definirse como quiere y yo no soy quien para decirle que no se sienta como quiera sentirse. Lo que digo es que ellos mismos, si uno les pregunta, está claro que ellos defienden sociedades que son capitalistas. ¿Qué digo capitalista? La constitución es la misma. Claro. Las relaciones de propiedad son las propiedad es la mismas. A ver, Ahora, es muy evidente. Una pregunta que siempre a veces he escuchado en las redes, cuando vos apareces en la tele y la gente te dice cualquier barbaridad, que tenés... Pase la Está bien, vida. pero no importa, pero... Esta es parte del juego. Esa parte cuando te dicen, y andate a vivir a Cuba. Vos el no. modelo que... No es cubano. No, pero a ver. ¿entendés? también, Digo, te dicen, es como cuando la diputada está de izquierda en el Congreso, o sea, aparece con la bandera palestina y dice, flaca, andá a defender el aborto palestino y aparecés colgada en la plaza, es lo pero que es dicen. una revenda boludez esa, Bueno. ese tipo de razonamiento. Yo defiendo el pueblo palestino y no quiere decir que estoy en contra, al revés. El caso de Vanina Biasi Exacto, ella. ha sido una gran El luchadora. viernes que viene la Una gran tenemos. luchadora por el aborto y defender la causa palestina. Yo veo lo mismo, veo Ok. una relación directa entre una cosa y la otra. Ok. En general, la gente que defendió mucho la lucha por el aborto defiende la causa Sí, palestina. En general, yo en eso no estoy de acuerdo en ninguna de las dos cosas, pero coincido que es la misma Claro, gente. es el Ahora- mismo público. Ahora, voy a lo siguiente. Cuando te dicen andate a Cuba. Cuando ves a Nava de Cuba, es un tema. El análisis es dinámico, porque uno no puede analizar modelos. Ok. El análisis de modelos es un análisis. Lo dejo para una facultad, uno agarra un libro. La realidad es dinámica. Yo no puedo comparar Estados Unidos con Cuba. Porque cuando se produce la Revolución Cubana, el 1 de enero del año 59, fue la Revolución Cubana, Cuba era el casino y el Sí, prostíbulo de Estados de Unidos. Estados Unidos. Entonces yo si comparo eso con Miami, estoy comparando peras con manzanas como me dio la Claro. maestra de primer grado. Yo tendría que haber comparado, por ejemplo, no sé, Cuba con República Dominicana. Bien. No puedo compararla con Haití. No puedo por el nivel de desarrollo Panamá. inicial de cuál Claro. parten. Ahora, ¿de dónde parten y a dónde llegan? ¿Pero qué pasó en el medio? Porque evidentemente Cuba hoy es un desastre. Claro. Resultado de un bloqueo criminal, resultado de una burocracia interna muy fuerte, resultado de un aislamiento. Pero en el medio hubo tentativas que lograron llegar a puntos que no llegaban ni República Dominicana, ni Haití, ni... Es como la Unión Soviética. Claro. Vamos ampliemos el análisis. Cuando se produce la Revolución Rusa, es un país campesino atrasado, destruido Sí. por la Primera Guerra Mundial. Llega a niveles, y yo soy anti-estalinista, pero incluso con la deformación del estalinismo, Claro. lleva a niveles que no llevó, que no Pero hubiese eso llevado. con el leninismo. ¿Cómo? Con Lenin. No, y pero después creo que la revolución es incluso- Stalin. No, Claro. digo, No, pero digo, o sea- digo, en la década de 40, 50, llega a niveles de desarrollo industrial Exacto. que jamás hubiese llegado bajo una forma, un régimen de Bajo el propiedad zarista, distinto. bajo el zarismo. No, hubiese sido una semicolonia sí, francesa, inglesa, norteamericana, como fueron todos sus países. Claro. Entonces fueron tentativas. Ahora volvamos al Papa. Digo, que ya me queda poco tiempo. La Iglesia Católica tardó 4 siglos en convertirse en Iglesia de Estado con Constantino. Claro. Bueno, yo al socialismo no te lo puedo jugar en un siglo, es muy poco. Yo vivo poco, voy a vivir 80 años si me va bien. O sea, uno tiende a tratar de tener un juicio histórico Claro. en la vida de uno. Pero uno no es la medida de un juicio histórico. ¿Se entiende? Porque la Sí. historia se ve Sí, sí, periodo de en tiempo más perspectiva, largo. claro, obvio. Si en el primer hay hacía un juicio histórico del cristianismo en el siglo I, No había. era una derrota. Claro. Era, decía, che, esto es Cuba. Claro. Bueno, en el siglo IV con Constantino pasó a ser la iglesia, pasó a ser la religión de Estado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta historia no terminó. Yo no soy tan tonto como para no darme cuenta que en el siglo XX el socialismo fue una tentativa que abarcó a millones, a centenares de millones de personas en el mundo y que terminó con una derrota transitoria. Transitoria. Pero el capitalismo, ¿qué nos da hoy? Guerras. Hoy sí. Si quiere reivindicar, lo dice el Papa, si no hay quien crea a Gabriel Solano. Sí, bueno, vos citaste Tutti Fratelli el otro día. Hay un apartado Claro. muy importante dedicado a las guerras. Y crisis financiera, mira lo que está pasando con Trump.
Entonces, la Sí, que hay vigencia- una guerra comercial. Pero, claro, por una guerra con China y con el mundo, y Estados Unidos perdiendo su lugar de primacía indudable que tenía en el pasado. Todavía no del todo, pero es una tendencia Y que se empieza va a plaquear, manifestando. sí. Estamos en un momento muy importante de la historia. Sí. Entonces, la vigencia del capitalismo, ¿sabes dónde viene la vigencia del socialismo? En la crisis del capitalismo. Y ante el capitalismo no hay alternativa al socialismo. ¿Por qué todo el tiempo Milei se la pasa atacando al socialismo? ¿Por qué Trump se la pasa atacando al marxismo? No hay otra alternativa. Aparte, para mí, porque no existen además, perdón, con todo respeto, digamos, no existen pero- frente a alguien que esté eso. Existe porque fue lo que existió y no hay otra cosa. Es decir, las Pero revoluciones vos decís que los líderes socialistas van a aparecer si algo es necesario en un momento va a tener que aparecer. porque digamos, ahora yo lo que veo es que siguen brotando líderes de derecha. En Colombia ya está la Milei, hay una mina que es la Sí, Milei nueva, está digamos. bien, pero la derecha, donde gana, ¿cómo le va? Porque vamos a ver si gana. Salvo Noboa, Quiero quien renovó. ver si gana antes la derecha en Colombia o si antes cae Trump en Estados Unidos. Porque ojo con Trump. Trump es un tipo que no puede gobernar como de la Rúa. Se tiene que ir. Porque Trump es un tipo que vino a hacer una especie de bonapartismo de derecha en Estados Unidos con el manejo de la Corte Suprema, mayoría parlamentaria absoluta. Ya reculó 4 veces. Porque ahí tiene los resortes institucionales que lo frenan. Que lo que hagan. El Senado lo paró y la pero Corte lo paró. Ahora lo que lo está parando es la realidad. Bueno, claro, El tipo también. agarró, tuvo que retroceder con Europa. Ahora retrocede con China. China le dice, pará, baja unilateralmente todos los aranceles o no me siento a negociar. El tipo sigue reculando. Y Estados Unidos tiene una deuda de 120 puntos de su PBI, 35 billones de dólares que no puede pagar. Y lo que se está discutiendo en el mundo hoy, que es apasionante para quien le gusta la política mundial, Sí. es el dólar. Claro. El dólar es más importante que el Pentágono para Estados Unidos. Sí. Bueno, puede llegar a suceder como en su momento se cambió el patrón oro, que fue una revolución total Bueno, antes económica. estaba la libra, Claro. que era la moneda dominante. Luego, en la década del 70, Estados Unidos renuncia al patrón oro, en el medio de la crisis de la deuda, crisis de los Exacto. petrodólares. Claro. Ahora tenemos toda esa situación. Bueno, yo tengo un drama de que hablo un poco acelerado porque siempre hablo rápido y encima me tengo que ir rápido. Tranqui. Pero no hay problema. Pero les quiero mostrar nada más, no entrar en detalles porque eso llevaría a un desarrollo que no tenemos tiempo, pero sí mostrar que un análisis dinámico del proceso. Que nadie se declare ganador antes de tiempo. Es verdad eso. El único Le que das puede la hacerlo vida. es Marcelo Gallardo, Claro. que ganó 2 Copas Libertadores, llegó a una final, otra Pero semifinal. mirá que le está yendo mal ahora. Pero Y hay el, que y el bancarlo. domingo vuelve a No, ganar. no le está yendo mal, ¿eh? El domingo Está volvemos a primero en ganar. el grupo. Pero está jugando mal, está jugando mal. Lo importante Ustedes, yo le digo, salvo Gallardo que tiene ese privilegio que se lo da. Hoy tenemos un bostero al final de la noche. ¿Quién? Y Carlitos Alfano. Pero vos decís, no terminó, ya con esto terminamos, no sé si Toski quiere hacer otra más. En realidad el tiempo no termina nunca, salvo que venga el apocalipsis, no termina nunca. O sea, Eso es lo es bueno. algo cíclico, va a volver. Si vuelve a ungirse, posiblemente vuelva Sí. a caer. Puede Yo pasar. creo que la última revolución romántica del siglo XX fue la de Fidel. Me parece que No, tengo pero una... no tengo- existe mundo. Putin, por ejemplo, Las no re- es socialista. No, no. Obvio, Putin Obvio. es A ver, las revoluciones una son, oligarca mafiosa. las revoluciones son el gran impulso de la historia. Sí. Claro. Sí, a ver, El hombre es malo, no te Pero no, olvides, eso no, por no. naturaleza, lo dijo Hobbes. no importa, Pero no, él es de Rousseau. Son muy, No, muy, no, muy pero- ingenuos los socialistas. El no, hombre no, es malo. yo no dije que son buenos ni malos, no soy a esta altura de mi vida. Si vos tenés cara de bueno, como No, tú, no, tú voy a sabes lo que los siguiente. zurdos todos Pero es tienen cara de bueno. socialista. Pero Las es socialista. revoluciones son el impulso de la historia. Sí. Quien conoce la historia, digamos, por ejemplo, Inglaterra no hubiese sido lo que fue sin la revolución de Cromwell del siglo XVII. Claro. Ujú. Francia no hubiese sido lo que fue sin la revolución de 1789, 1794. Estados Unidos sin la revolución que De lo independizó de 1776. Inglaterra en 1778. Italia no Sí, hubiese sí, sido sí, lo que fue sí. sin Garibaldi. Entonces, ¿a qué En voy? Sudamérica, sí. ¿Qué voy con esto? Obviamente, después las revoluciones generan contrarrevoluciones. Claro. Yo conozco un periodista, no importa, pues me he peleado y amigado varias veces, que odia las revoluciones. Un periodista muy famoso, que siempre hablo. Odia las revoluciones. Porque me dice que siempre generan contrarrevoluciones. Sí, tiene razón. Pero yo digo, ¿volvemos al punto de partida? No se vuelve al punto de partida. No, se vuelve a otro lugar. No se nuevo. vuelve a otro lugar que no está escrito de antemano. Porque Pero eso que es lo puede ser lindo. muy peligroso también. Pero sí, pero yo no estoy diciendo lo que me gusta, estoy diciendo cómo es. Claro, ¿cómo es? Sí, no. Pues si es como me gusta, te escribo mi modelo. Estoy diciendo cómo es.
una sociedad de clases, como es la actual, en el cual una minoría detenta, como nunca en la historia, nunca tuvimos megamillonarios, los megamillonarios como existe hoy. 5 tipos manejan El mundo. una riqueza indudable, y aparte manejan el mundo y manejan el gobierno norteamericano. Con lo que supone eso, es manejar el mundo, manejar el Pentágono, manejar los portaaviones, manejar el dólar. Entonces, ¿eso plantea la necesidad de una revolución o la van a entregar por las buenas? Y no creo. El Papa dijo, ¿por qué no Elon Musk nos da la guita? Porque es ingenuo planteárselo. Si Elon Musk distribuye su riqueza, otro le va a ganar. Claro. No es un problema que él necesita tantos bienes para comer. ¿Cuánto puede comer Elon Musk? O sea, no tiene problema. Bueno, igual ahora, es un problema de capitalismo. tiene una pelea con Donald. Gaby, gracias por Gracias, venir. Gabriel. Bueno, Perdón por haber arrancado un poquito No, tarde. no, y pero un día, si acaso quieres, vengo con más siempre- tiempo y podemos hablar Vos 2 horas acá sobre venís todo. cuando Cuando tengas quieras. ganas. Dale, si gana Gallardo, gana River el domingo, vengo con la camiseta. Ahí está.